trabajo un poco en obra y un poco de antecedentes de lo que está en obra, como alguna relación entre trabajos del inicio de mi actividad y de cosas que estamos haciendo ahora en el estudio, pero que a lo largo de los 20 o 25 años que trabajo de arquitecto, el tema fue retomado y vuelto a pensar, y etcétera, y me parecía que estaba bien volverlo a poner como junto y en relación, y lo voy a mostrar como una pequeña experiencia, que es lo primero que les cuento, un trabajo que se hizo en el 2013 en la Casa de Construcciones, en el taller de construcciones, y el motivo por el cual los muestro es porque me parece que hay una forma precisa en la cual la mampostería sigue teniendo las mismas condiciones de siempre desde el punto de vista de sus tradiciones y de sus formas constructivas, y a la vez algunos nuevos modos que la hacen una obra contemporánea sin dejar de lado sus formas típicas y tradicionales. Cuento a partir de esto como marco de referencia. Cuatro obras, dos obras en obra, un proyecto y un trabajo que nunca se llegó a desarrollar. La primera es un proyecto que probablemente conozcan más, que hice en el año 95. Es una casa en la costa del Río de la Plata, en Colonia. Una casa de estructura de madera separada del suelo porque la estructura resulta puntual en todo el perímetro construido de terrazas y de interiores, y algunos de estos cuerpos están revestidos como cierre de chapa, y algunos se extiende el interior en galerías exteriores y en terrazas. Y les muestro dos proyectos, dos casas que están en obra. Esta tarea está ahora bastante cerca de terminarse. Las fotos igual tienen un poco más de tiempo, así que no son de la última semana. La casa está en el sur, en Chubut, en Cholila, adentro de la cordillera, al lado de la entrada al Parque Nacional Los Alerces. La construcción es determinante en el modo en que la casa se apoya sobre el suelo. Las columnas tenían que seguir de largo para poder separar el piso, que es de madera, del suelo, que es de arena, y entonces se moja y se seca y se moja y se seca. La transición es una pieza de hormigón que se sigue de largo para abajo y actúa de fundación, hace de fundación, nuevamente encadenada y tal. Pero sin un sistema de columnas continuas que resuelvan todos los puntos estratégicos, pero en realidad todos los puntos de cruces estructurales, no podíamos levantarlo. No es una plataforma sobre la cual está construida una casa, sino que es una casa con un piso, con una galería fundada directamente en el suelo de arena. Bueno, les muestro un último proyecto, que es una casa en Luján, en un terreno dentro de un loteo de chacras, como de chacras bastante grandes, muy cerca del río, sobre un arroyo, pero muy cerca del río Luján. El proyecto es una casa de fin de semana, con una casa de fin de semana anexa para invitados. El cuerpo principal, que con la mejor orientación y la mejor vista, que mira de vuelta, el sur está por allá y el norte está por allá. La vista es muy linda para todos lados, pero es especialmente linda hacia ese lado, que es donde está el arroyo. Entonces, el cuerpo principal, que contiene un lugar grande de estar, una galería, un cuarto principal, está de ese lado. En el medio una entrada, y esto está unido a otro cuerpo, un segundo cuerpo, que contiene cuartos en los extremos y servicios de distinto tipo en el medio. La segunda casa finalmente no fue, será simplemente un galpón, conserva como las mismas condiciones de ancho, de alto, y simplemente con menor repetición de la pieza estructural, que es básicamente un pórtico cada 3 metros, que en lugar de ser de madera, es de hierro, hecho con un perfil grey, de tipo liviano, que se vende en el país, que es de origen brasilero, de
16 centímetros de lado. El pórtico nuevamente sirve, como en el primero de los casos, para separar el suelo, el piso interior de la casa. Con lo cual se combinan las dos tecnologías, la tecnología de la columna que sigue de largo y que no se convierte en balloon frame, pero que en lugar de servir para apoyar una viga continua de lado, más una cabreada que resuelva el techo, actúa como pórtico, liberando entonces el plano horizontal que hay justo por debajo del techo cuando la cableada se completa, tomando como a modo de tensor la diagonal inferior. Bueno, muchas gracias. Yo quería agradecer la invitación a este foro de discusión y de reflexión sobre la arquitectura, y particularmente este encuentro con Mariano, porque de alguna manera me siento identificado con su perfil y me siento identificado con su postura con respecto al hacer de la arquitectura, no obstante la cual me he permitido organizar algún tipo de discusión, sobre todo a partir de posicionarlo dentro de lo que yo considero una tradición proyectual moderna, importante y constitutiva del trabajo sobre las cuestiones específicamente disciplinares, pero también profesionales, donde hay una negación del a priori estético. Es decir, esta idea de la negación del a priori estético lo posiciona en una perspectiva objetivista, en una perspectiva materialista incluso, dejando de lado todas las adjetivaciones que estos términos podrían llegar a tener y colocándolo en el centro de la especificidad del oficio de la arquitectura. Quisiera enraizar esta discusión en una tradición proyectual que aúna las discusiones, y me retrotraigo en el tiempo y de hecho a la historia, las discusiones entre Carl Teige y Le Corbusier respecto a la pertinencia de utilizar determinados procedimientos artísticos devenidos de las tradiciones académicas frente a las determinaciones materiales específicas y objetivas con el cual debiera acercarse a la forma. Y también hacer referencia a aquella percepción desarrollada por figuras como Marta Stam o figuras como Hannes Meyer, en el cual la arquitectura es función por economía, ¿no? Y no función por representación, y no función por una recodificación en términos de la asimilación estética, perceptualista o visibilista de la forma dentro de una serie de códigos figurativos. Esto me lleva a plantear una relación con la dimensión ética de la producción proyectual. Entender el proyecto no solamente como proyección del sujeto sobre la obra, sino como un intento de objetivación en el objeto de este proceso y subsumir la figura del sujeto precisamente en el modo de producción, lo cual estaría relacionado con este enfoque, con esta perspectiva, incluso con toda una genealogía que uno podría ir produciendo que reconoce, inclusive en nuestro contexto, figuras como del perfil de Bucho Valiero, entre otros, o de alguna manera Ernesto Cáceres. Esto me lleva a plantear que nos encontramos primero frente a un modo de producción arquitectónico que es muy preciso, que requiere de un control ejecutivo de obra bastante cercano y que justamente entre la dimensión del proyecto, entendido justamente como ese estado de anticipación o ese estado de poner en potencia, como diría Aristóteles, y la concreción, hay no solamente una cantidad de mediaciones necesarias de ser entendidas por lo que es el proceso de ejecución, sino también una búsqueda de coherencia y de consistencia, que devienen también en una serie de reflexiones ya mucho más microscópicas
con respecto a ciertas decisiones en la determinación de los pórticos, en la determinación de los paramentos, en la determinación de la expresividad final de la arquitectura. Esto plantea, a mí me plantea la pregunta sobre el sentido evolutivo de tu arquitectura. El sentido evolutivo de tu arquitectura a partir, no de las obras que yo conozco que vos me mostraste, sino a partir de esto que mostraste, que evidentemente plantea un tipo de relato que atiende a una dimensión de la producción arquitectónica que es tanto ética como estética, y donde justamente ese renunciamiento a una valorización simbólica como una a priori replantea justamente una interpretación de posibilidades de un modo de producción que está controlado y que está operacionalmente ligado al conocimiento de las fuerzas productivas, los instrumentos, y que no deja de recordarme nuevamente esta famosa idea de la construcción lógica de Giorgio Grassi de la arquitectura. ¿Cómo pensás vos que esta forma de acercamiento a la arquitectura, y si es que es pertinente este tipo de pregunta, contribuye al desarrollo de alguna reflexión sobre la arquitectura local, o alguna reflexión inclusive un poco más amplia con respecto a la nueva arquitectura latinoamericana, del cual tanto se habla? Por ejemplo, el trabajo, la experimentación con los materiales de Solano Benítez, cuando explora la flexocompresión, y de la flexocompresión hace una manifestación arquitectónica que deviene en un aporte reflexivo distinto, por lo menos. O cuando Javier Corbalán, también en Paraguay, plantea una serie de especulaciones con respecto a las mediaciones climáticas en función de una determinada particularidad. Esa es una de las primeras preguntas. Si algo aprendí de esta, yo no diría nueva generación de arquitectura latinoamericana, porque ya tiene 15 años, y de algunos personajes que me interesan especialmente, es que en el material tradicional de la arquitectura hay mucho, pero lo aprendí de ellos, también lo aprendí de arquitectos europeos que hicieron de eso su forma inicial y su forma actual de trabajar, ¿no? Eso para mí, ese es el trabajo del South de Perú, es básicamente eso, es un trabajo de vuelta al oficio, de valorar el oficio como modo de construcción de muchos otros problemas. Oficio en el sentido de todas las ramas y todos los mundos que lo integran. Que une estas obras que tiene que ver de vuelta con una tradición, pero que no intenta recuperarla de modo histórico ni de modo retórico, que es la del galpón. Que es el galpón de la... Uno puede hablar del galpón de la Patagonia del mismo modo que puede hablar del galpón de la Pampa. En ambos casos, en estos dos proyectos nuevos, tuve que sentarme con una comisión directiva conformada por abogados exitosísimos y tal, para explicarle por qué estaba bien construir una cosa. Bueno, la casa de Cholita iba a ser originalmente de chapa, porque estaba bien construir una cosa de hormigón y chapa cuando uno podía hacerla de piedra y madera, o una cosa directamente de chapa y estructura metálica cuando uno la podía hacer de ladrillo a la vista y hecho de tejas. Como vieron, no tengo ningún problema en construir con ladrillo y techo de tejas, me parece que está buenísimo, sobre todo si se deja y totalmente continuo. Mientras sea continuo la pared con el techo, está todo perfecto, está muy bien. En los dos casos el argumento fue el galpón. El galpón resultó un argumento muy sólido y nadie le tuvo ningún tipo de temor a eso de resquemor. O sea, no le pareció que era un objeto atractivo, interesante, etcétera, etcétera. Y agradable, es un galpón, si es un galpón, entonces está bien. Y ahí avanzamos. Pero es real, y finalmente entonces hay
un modo en que estas cosas se podrían como anclar al suelo y ponerse en relación con el paisaje artificial como una pieza analógica, una pieza análoga, como un objeto análogo, ¿no? Y no es tan claramente tan simple construir una relación de ese tipo en la construcción tradicional en América, salvo en la ciudad histórica y tal, qué sé yo, Quito, no sé, en algún sitio por ahí, o en La Habana, o en un pedacito de Montevideo, o en un pedacito de Buenos Aires. Y no ha sido un modo de crear tradicional, y de ningún modo es un modo de construcción del vacío ocupado con el nuevo modelo residencial, ¿no? Uno recorre las afueras de la ciudad de Buenos Aires y lo que uno encuentra son porquerías de techo inclinado, porquerías de techo plano, porquerías de techo redondo, no hay otra cosa, ¿no? En los campos. Porque nada en ese lugar actúa de modo inteligente y de modo razonable, no porque las obras sean malas, sino porque el mecanismo de producción y el mecanismo de relación y tal es el del popurrí sin límites, sin la utilización, no sé, bueno, sin la utilización de la medianera, por ejemplo. Ahora bien, ese trabajo con la analogía se concentra en la sobredeterminación del principio de la estructura por sobre los otros elementos de producción de la obra de arquitectura. No lo digo en el sentido negativo, sino lo digo en el sentido de que uno tiene que articular y relacionar esa sobredeterminación en la organización de los espacios, la organización de las visuales, en el reconocimiento de una sintacticidad básica que es la que te da el trabajar con esa analogía, la analogía vinculada con el galpón, a cuenta de asumir un reduccionismo semántico, ¿no? A cuenta de reducir justamente esas potencialidades expresivas como un reduccionismo semántico. Eso me parece que es una contradicción, pero en todo caso es un costo a asumir dentro de una elección proyectual con una referencia lógica. ¿Cuál sería la contradicción, Jorge? No es una contradicción, es un costo asumir justamente al priorizar esta referencia analógica a través de una estructura sintáctica tan fuerte como es la del galpón, al cual se subsume la presencia de la estructura que sobredetermina todas las otras manifestaciones arquitectónicas o disciplinares. Pero eso a su vez uno lo podría ver como una virtud, ¿no? Como una virtud en términos a entenderlo en perspectiva de una síntesis. Hasta hace unos años todas aquellas arquitecturas que se fragmentaban, que se diversificaban, que suponía uno que podían llegar a remitir alguna crítica porque descomponía el sentido único de la forma, habían adquirido un valor. Hoy por hoy, estas manifestaciones arquitectónicas nos reconducen a repensar críticamente no solamente el tema de la voluntad de forma expresada a través de la función constructiva, sino el tema de la unidad, ¿no? Digamos de la síntesis, pero por lo menos el tema de la unidad. Y en este sentido, las obras que vos mostrás, aun cuando algunas de ellas estén en desarrollo, tienen este grado de interés que es justamente captar la claridad con el cual se entiende el problema y transferirlo precisamente a través de los medios disciplinares de la arquitectura. ¿Medios? Disciplinares de la arquitectura. Es decir, la cubierta, el muro, las ventanas. Estamos hablando dentro de una serie de manifestaciones que nos ponen en contacto con los elementos tradicionales de la arquitectura, pero reconvertidos, ¿no? Reconsiderados y reformulados. Parece que el problema arquetípico acá para mí no tiene ninguna importancia. De hecho, creo que si nos reducimos al problema del plano inclinado, nos equivocamos. Fíjate que ninguna de las casas se apoya igual, ninguna. Todas tienen un apoyo distinto. La de Cholila tiene todo ese basamento de hormigón que pone en una condición absolutamente distinta al cuerpo.
al cuerpo y a todo el sistema, que a mí lo que más me interesa es todo el sistema de repetición y cómo utiliza la técnica en este sentido, y la expresividad material que aparece en las obras. Después aparece la del sur, no la acá de la provincia, que es la que está levantada, la de Luján, que está levantada del suelo, problema de inundación, con lo cual esa placa que aparece entre los pórticos, ya la imagen es otra, no tiene nada que ver una con otra. Me parece que yo creo que la arquitectura mañana no se puede reducir a ese problema. Podría discutir si estuviese viendo una obra de Aires Mateos, donde el problema del arquetipo aparece porque donde la técnica desaparece, viste que pero ya sé, si yo no te estoy hablando de que estés atacando, estoy diciendo que me parece que esa es una trampa, ¿no? Mariano nos pone una trampa, nos pone todas las casas que aparentemente no son iguales, ninguna es igual, y tiene unos recursos técnicos que sí se repiten, y tiene sus variaciones en la misma intención de esta cosa que sirve, que es útil, y que es eficiente, sumamente eficiente, y en este grado de utilización donde él luego lo va trabajando y transformando según la necesidad de cada cuerpo, de estos objetos que se relacionan de manera completamente distinta, especialmente con el territorio. Por eso creo que ahí... Les he mostrado 4 casas de techo plano. Vos no hubieses dicho, es la tipología de la casa de techo plano, porque te hubiese parecido que el techo plano no define tipología. En cambio, el techo inclinado automáticamente define tipología, y a mí me parece que no tiene sentido decir que el techo plano, que el techo inclinado define tipología. El techo inclinado define otra geometría. Ahora, por supuesto que eso puede, por eso hablo trato de explicar, de ampliar la discusión a los elementos como elementos geométricos puros en el sentido abstracto. Explico que la primera obra para mí es el resultado de entender que esos son superficies y palitos. Que esa la podés entender como una casa de dos aguas o como una casa de superficies y palitos. A mí siempre me pareció mucho más atractiva y mucho más cercana al modo en que fue pensada como una casa de superficies y palitos. Por eso el techo vuela para los lados, porque al volar para los lados se vuelve plano el objeto y no se vuelve el techo en relación a la pared, plegado en el sentido que puede plegar y no en el sentido que no puede plegar, en el sentido de la punta, y en vez de convertirse en un objeto tridimensional que pliega por todos lados como es un techo a 4 aguas. Bueno, el mecanismo de producción del objeto es un mecanismo de geometría abstracta, no figurativa. Figurativa sería pensar que es una casa, entonces de pared de techo, el techo está articulado con la pared y tal, etcétera, etcétera, como de modo tradicional, y entonces sí, agarramos el tipo, lo transformamos, lo convertimos, lo reconstruimos y lo hacemos de otro modo. O sea, el trabajo de Mies sobre la casa Riel, ¿no? Cuando la casa desde arriba es un objeto suelto y tal, pero el modo en que el techo y pared se relacionan es como casi desaparece la unión. El techo es la pared de ladrillo, el techo es de tejuela. Y cuando la ves del otro lado y el plano del techo a 2 aguas se pone en relación entre un muro enorme que contiene suelo y tal, y la casa que tiene 120 metros cuadrados se vuelve un objeto de 100 metros de largo, bueno, pierde totalmente ese vacío inferior o piezas de articulación pared que articula piso con techo y su relación con el techo desaparece porque desaparece la masa, el vacío y de vuelta la masa por arriba. Pero todo eso se vuelven elementos arquitectónicos que no importa la forma que tienen, sino la escala, el tamaño, la proporción entre ellas. Bueno, ese es el mecanismo que me parece que resulta interesante y atractivo para cualquier cosa, en el sentido de poder separarte de ese valor, en el sentido puro y exclusivamente tipológico, y meterse en otro. No es que me parezca mal trabajar con la tecnología, me parece bárbaro que trabajar con la tecnología, no está en mi formación, en mi capacidad.